en el gobierno. Se trata de Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos. Se define como militante peronista, abogada y docente de Derecho Penal. Y fue directora del Banco Ciudad. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te estás sintiendo con esta interna tan fuerte que hay dentro del Frente de Todos? Porque antes ustedes se escapaban diciendo, bueno, no es tan una interna, hay diferentes miradas. Ya es muy notorio y abierta, ya no se puede esconder, ¿no? Mira, yo en principio creo que no tenemos que hablar de interna. Creo que lo que tenemos es una discusión política acerca de los caminos para llegar a objetivos comunes. Yo siento que en el Frente de Todos tenemos todos y todas el mismo objetivo. No han diferido nuestros objetivos, nuestros fines políticos. Todos queremos llegar al mismo lugar. A veces hay discusiones en serio, discusiones de ideas, como dice Cristina, debate de ideas, ¿no? Y me parece que ojalá que podamos tener en serio y más profundamente y más abiertamente, me parece que es sano, siempre y cuando lo mantengamos en este marco, en un marco... Pero ya no está en ese marco de diálogo. Bueno, yo creo que... ¿Vos lo escuchaste al Cuervo Larroque, por ejemplo? Te voy a darte un ejemplo. A ver, yo no voy a discutir, no voy a poner jamás a contestar a un compañero, a otro compañero. Primero porque yo la verdad es que entiendo que cuando hablamos del Frente de Todos, para mí estamos hablando siempre de compañeros, ¿sí? De hecho, yo soy vicepresidenta segunda del bloque del Frente de Todos, que preside Claudio Ferreño, y el otro vicepresidente, Javier Andrade, compañero de la Cámpora. Y entre los tres coordinamos un bloque de 19 legisladores y legisladoras que vienen de diferentes recorridos, ¿no? Y con los cuales compartimos cotidianamente la vida de la legislatura y la política de la legislatura. Hoy en la legislatura estuvimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales acompañando al senador Mariano Recalde, que vino a presentar como el impulsor, el que firmó la iniciativa que tuvimos todos en conjunto respecto de Costa Salguero. Nuestra política continúa en todas las áreas porque hay un gobierno que está gestionando, porque hay un gobierno que está gobernando y porque en los distintos ámbitos lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad. Porque además, Daniel, a ver, convengamos en que estamos en un momento difícil en lo económico, venimos de una pandemia que nos golpeó durísimo a todo el mundo, pero a nosotros que veníamos ya golpeados nos golpeó más. Y nosotros hoy no nos podemos distraer, nosotros tenemos que trabajar todos los días para que la gente esté un poco mejor. Si en ese trabajo que tenemos cotidiano, porque la gente esté un poco mejor, a veces surgen discusiones de cómo hacer para que la gente esté más rápido mejor, esa discusión me parece válida. Ahora, esa discusión no se vuelve en algún momento obstrucción, porque vos cuando estás en el Poder Ejecutivo tenés que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y en algunas áreas de gobierno parece que la interna termina en obstrucción. Por ejemplo, hablábamos de energía recién, luego de la votación del FMI en el cual un sector del Frente de Todos no es que se abstuvo, sino que votó en contra. ¿No termina habiendo obstrucción en algunas áreas? Bueno, a ver, yo creo que claramente hay un gobierno que tiene una cabeza en el Ejecutivo, porque es así el sistema político, ¿no? El sistema político hace que haya una persona que finalmente tenga la decisión final. Ahora, esta persona da la casualidad que es un presidente que tiene un nivel de responsabilidad altísimo en relación con cumplir con un compromiso fundamental del Frente de Todos, que es ser un factor de unidad. Entonces, él ha hecho todo este tiempo un trabajo muy grande por ser un factor de unidad. En este sentido, creo que ha venido llevando y siendo de alguna manera responsablemente quien ha canalizado las discusiones, estos debates, pero siempre con una claridad, que es que hay que seguir gestionando. Yo creo que esa línea en el gobierno hoy está clarísima, por eso vos tenés los niveles de actividad, yo diría, no está bien la palabra, pero frenética, digo, ¿no? Porque hay uno cuando habla con los funcionarios, cuando habla con el ministro, por ejemplo, de producción, digo, con Culfas o con cualquier ministro, digo, lo que hoy yo estuve con un funcionario, digo, la verdad es que todos uno los ve
compenetrados con la gestión, en lo que estén haciendo, más chiquito, más grande y que Pero no y tiene teniendo... resultados, Claudia. Bueno, yo creo que creo que quizás ese es un error nuestro. No estar pudiéndole contar a la gente... 6% de inflación mensual. En educación debe ser una de las peores gestiones educativas de la historia, con el tema de la pandemia, más de 1 millón de pibes que quedaban fuera del sistema educativo. En salud, lo que hicieron con la compra de vacunas, que pudieron haber evitado decenas de miles de muertes, pero fueron por la Sputnik y tuvieron vacunas a disposición que no compraron. En economía, ni hablar, digo, yo entiendo que la macroeconomía, que ahora Guzmán empieza a mostrar algunos números después del acuerdo con el fondo, pero la inflación hace que los precios de los alimentos estén altísimos, que a la gente no le alcance. Yo, la verdad, te doy, no dudo que puedan trabajar todos los días, ahora resultados no consiguen ninguno. Bueno, yo ahí te voy a decir, yo creo que tenemos distintas miradas, claramente, sí. ¿No? Creo que claramente tenemos distintas miradas. A ver, en primer lugar, yo creo que hay una mirada muy crítica respecto de cuestiones en las cuales uno pierde la perspectiva, desde dónde venía y lo que uno tuvo que atravesar. Yo creo que en la Argentina, no así pasa en otros países del mundo, no llegamos a dimensionar lo que atravesamos. Y lo que atravesamos viniendo desde dónde. O sea, encontramos un país endeudado, complicado, no tiene que ver con echar culpas, digo, objetivamente, ¿no? Un país en una situación muy complicada económicamente, muy complicada en materia de salud. Al mismo tiempo, nos encontramos con una deuda muy grande, muy importante que enfrentar, con acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento vino una pandemia que a veces yo escucho y realmente... El otro día leía unos tuits, por ejemplo, de la ministra de Educación, ya que hablamos de educación, que decía, nos contaron que había un virus que nos contagiaba y que se nos contagiaba en la ropa y en los objetos. A ver, no nos contaron nada. Lo que sucedió fue que efectivamente hubo un virus y que las formas de contagio las tuvimos que descubrir todos. En el mundo las tuvimos que descubrir todos y cometimos infinidad de errores. Y en el mundo cometieron infinidad de errores. Algunos evitables, otros en los cuales que realmente uno podría haber dicho, la otra vez lo decía la ministra de Salud, Bisotti, si hubiéramos sabido que por ahí caminar por la calle no era un factor de riesgo, seguramente eso se hubiera evitado el encierro que tan mal nos hizo en muchos aspectos. Pero el mundo estaba aprendiendo. Y la verdad es que se le puso el cuerpo de una forma fenomenal. ¿En cuántos países del mundo hubo vacunatorio VIP? A ver, yo creo que eso suena más a chicana que otra cosa. No en muchos países del mundo hubo problemas. Yo entiendo que ante lo desconocido, Mira, Daniel, yo te voy a decir una cosa. Yo hice hasta, trabajaba en otro canal, hice hasta spot institucionales pidiendo quédate en casa, porque ante lo desconocido todos creíamos lo que nos pedía el Ministerio de Salud. Ahora, cuando ves el vacunatorio VIP, cuando ves que el presidente hace la fiesta privada de Fabiola Yáñez, después que nos dijo que nos iba a tratar como idiota y no nos dejó ver a nuestros familiares que se nos morían, que nos iba a llevar frente a un juez y que hoy lo quiere arreglar con plata, a mí me indigna. ¿Quieres que te diga? No es una chicana, me indigna. Vamos de a poco. Primero, vos me preguntaste en cuántos países hubo vacunatorio VIP. Yo te contesto, en cuántos países y en nuestro propio país, cuando hay un hecho de este tipo, cuántos presidentes inmediatamente le piden la renuncia al ministro. Luego, temas, fotografía, cumpleaños de Fabiola. Bisotti también estuvo en el vacunatorio VIP y no se la pidió. Bisotti era al lado del despacho de Bisotti se vacunaba. No estuvo en el vacunatorio. Se vacunaba al lado del despacho de Bisotti. Bisotti no estuvo en el vacunatorio VIP, eso lo dice la justicia. Yo no voy a, No lo dijo la justicia todavía. Bueno, esperemos entonces a que diga la justicia. No lo dijo todavía. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Daniel. Sí. En este tiempo de gobierno, vos decime, más allá de estas cuestiones que estás planteando que son más chicana en un punto que otra cosa y vos lo sabés bien. No son chicanas, son graves, Claudia, me extraña. Sos una dirigente política. Son cosas muy graves las que pasaron. ¿Cuántos gobiernos fueron más honestos que el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuántos gobiernos en la Argentina, nuestro país, que vimos de todo, tuvieron los niveles de transparencia, de falta de tener... una denuncia no tiene Alberto Fernández, una denuncia de nada. La única cuestión que tuvo, pidió disculpas, fue un enorme error y se disculpó. Un enorme error. ¿Lo queremos seguir castigando?
Ahí está la justicia y lo que está haciendo no es reponer porque doy una platita y lo arreglo. Es un instituto que en todo caso reformemos la ley que no rige para Alberto Fernández, rige para todos los argentinos y las argentinas que atravesando por un proceso similar tienen algo que es un mecanismo que lo podemos llamar de conciliación, un mecanismo de reparación que prevé la ley y que tiene que aceptar con determinados requisitos el Ministerio Público. ¿Me parece ético que Me parece absolutamente... el mismo funcionario que creó una norma que él la violó, lo arregle con plata? Como hacer una iniciativa en el diputados para que cambie la ley, pero es la ley. Y acá hay que cumplir la ley. Y la ley dice Yo estoy preguntando si es legal. Pero si te parece ético. Legal, ¿Te parece ético? Me parece absolutamente ético que una persona que comete un error pida disculpas y repare si cometió un error. Ahora, vos me preguntabas, ¿estamos mejor? Pero por supuesto que estamos mejor. Todos los días estamos un poco mejor. Tenés un país que estaba devastado y este gobierno, ¿qué hizo? Arregló la deuda privada que nos dejó Macri. Arregló la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejó Macri. En materia de actividad económica, hoy estamos ya en niveles, en muchos casos, mejores que en 2019. En materia de actividad industrial, te doy un ejemplo. En el AMBA estamos 5% arriba que lo que estábamos con Macri. Ahora, ¿sabes a dónde no estamos mejor? En la ciudad de Buenos Aires, que estamos 0,7% abajo en la actividad industrial. Lo mismo pasa con el empleo asalariado registrado. Fíjate qué casualidad. Todas las provincias argentinas, todas, están en mejores niveles de empleo asalariado registrado que el que nos agarró al comienzo de la pandemia. ¿Sí? Ya recuperaron todo lo que se perdió en la pandemia y ya están mejor. ¿Quién no lo está? Nuestra ciudad. Claudia, la ciudad de Buenos Aires perdió 60.000 empleos, recuperó la mitad y todavía no pudo recuperar la otra mitad. Hablando de la ciudad. A lo mejor porque hay mucho empleo privado en la ciudad de Buenos Aires y en el interior hay mucho empleo público también. Probablemente, ¿no? A ver, hay más empleo, pero en términos relativos, no pudo tener una política eficiente para poder recuperar los empleos. De la misma manera que el jefe de gobierno se llena la boca haciéndose el antiimpuestos por el mundo, va por todos los medios hablando de no, porque yo no voy a apoyar ninguna medida ni voy a firmar el consenso fiscal porque yo no voy a avalar una sola suba de impuestos. ¿Sabés quién es la provincia que tiene más alta alícuota de ingresos brutos en la Argentina? En la Argentina, la primera es Misiones, la segunda es la Ciudad de Buenos Aires. Y en materia de comercios minoristas, la primera es la Ciudad de Buenos Aires. Los ingresos brutos más altos del país se pagan en la ciudad del antiimpuestos de Larreta. Vos fíjate. El año que viene, Yo soy la que propongo que bajen impuestos en la legislatura. Propuse que bajen los ingresos brutos en los alimentos, nada. Claudia, el año que viene, cuando termine el mandato Larreta, se van a cumplir 16 años de gobierno ininterrumpido del PRO o de Juntos por el Cambio. La alternancia. En ese entonces, en esos 16 años, el peronismo ha perdido todas las elecciones, pese a estos datos que vos nos estabas contando. La vez que más votos sacó el peronismo fue Lamens, la última elección, y Filmus en la segunda vuelta de 2011 con 35% de los votos. ¿Qué le está fallando al peronismo en la ciudad de Buenos Aires para no poder superar ese 35% y no convertirse en gobierno? Muchísimo, seguramente. Yo creo que sí, que muchísimo, que tenemos que hacer una gran autocrítica. Creo que muchas veces no encontramos la forma de contarle a los porteños y a las porteñas algunas cuestiones que vos fijate, yo creo que la mayor parte de los porteños están absolutamente y genuinamente convencidos que Larreta es una persona que está en contra de que se suban los impuestos y el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires está sosteniendo impuestos altos. Y nosotros le estamos pidiendo a Larreta desde hace rato que revisemos los ingresos brutos porque está reventando a los comercios, a las pymes. Hoy yo presenté un proyecto para volver a los criterios que habían antes para la suba de ABL. Vos tenés una indexación mensual en materia de ABL. Mensual. ¿Es un problema de comunicación? Inflación? ¿Es un problema de comunicación o tiraron la toalla en la ciudad de Buenos Aires? No, yo creo que no tiramos la toalla, trabajamos muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay un bloque, bueno, de hecho venimos, a ver, también
danos un centro. Venimos mejorando, digo. La verdad es que nosotros venimos todas las elecciones sumando diputados. Hoy tenemos un bloque de 19, antes teníamos de 17, antes teníamos de 14. Esto venimos creciendo. Vos sos militante peronista, sos Sí. afiliado al Partido Justicialista. Así Cuando es. ves la última elección, Claudia, el primer candidato, Leandro Santoro, que viene del radicalismo. Segundo candidato, Heller, o tercero, que viene de la izquierda, no es afiliado al peronismo. Y Gisela Marciota creo que se afilió ahora, tampoco viene con un origen militante peronista. O sea, en los 3 primeros lugares no había ningún peronista. No hay también una falla también en el peronismo, también como para decir, somos nosotros, digo. Porque... Mira, yo creo que el peronismo es un movimiento. Yo soy afiliada peronista, pero la verdad es que antes de afiliarme estuve muchos años sin afiliarme y era peronista. Incluso participé de otros espacios políticos y siempre dije que era peronista y me sentí peronista y soy una cuna peronista, soy nací de criada. La verdad es que yo creo que el peronismo se define por sus banderas, por sus principios, por sus ideales, no se define por la ficha de afiliación. Yo creo que, por ejemplo, Leandro, compartimos la misma visión, los mismos sueños, las mismas ideas para la ciudad y creo que no tenemos grandes diferencias, con los otros compañeros y compañeras tampoco. La verdad es que no me parece que pase por ahí. Ojalá podamos sumar mucha más gente. Yo soy una convencida. Pregunto porque tenemos... algunos peronistas con los que yo suelo hablar te dicen, mirá, siempre nosotros somos los que militamos, la unidad básica, los que salimos a la calle, pero después le terminan siendo los primeros lugares gente que viene de afuera. Es como una queja. Yo la habrás escuchado. Sí, claro, pero digo, bueno, qué sé yo, en 2019 encabecé la lista de legisladores, soy peronista, Sí. digo, y creo que hubo muchos peronistas también, pero siempre quizás es una mirada mía. Yo tengo una idea por eso me gusta a veces debatir con los que pensamos distinto, porque Sí. yo creo que los argentinos, las argentinas, a veces tenemos que buscar más los puntos de coincidencia, que a veces, viste, nos embanderamos y nos ponemos etiquetas, y después en nuestras casas, yo siempre digo, mi abuela era antiperonista, era re gorila, y tenía mi papá, su hijo peronista, y mi tío. Digo, las familias de clase media somos así. Y la verdad es que a la hora de definir qué queríamos de la vida, qué queríamos para el país, no queríamos cosas tan distintas. Por ahí creo que a veces hay divisiones en el país que son reales, que son genuinas, pero que están en otro plano. En algún plano de los que vivimos en el mundo real, creo que más o menos todos queremos lo mismo. Claudia, gracias por tu No, visita. por favor. Un gusto tenerte en el programa. Encantado. Que se repita. Bueno, vamos a ir al último corte.